La lluvia continuaba sin hacer ruido, como si no quisiera despertar a nadie. El cielo llevaba horas cubierto por una capa uniforme de nubes grises, espesas y bajas, que parecían aplastar los tejados de la ciudad, algo muy típico en Bilbao. Las calles de aquel barrio siempre estaban llenas. Casi era imposible caminar entre todo el bullicio y los múltiples paraguas que ocupaban todas las aceras. El agua golpeaba el asfalto con un murmullo constante, formando pequeños ríos que corrían pegados a los bordillos de las mismas. Los árboles se mecían, dejando caer gotas pesadas desde las ramas, que estallaban contra el suelo, con un sonido aislado y hueco. El aire y el asfalto olían a humedad. Las ventanas de las casas reflejaban una claridad opaca, y detrás de algunos cristales las luces ya estaban encendidas, demasiado temprano para ser de noche. De vez en cuando, un trueno lejano retumbaba en el cielo, no con violencia, sino con una profundidad sorda que parecía venir muy de lejos, o de muy abajo. Había algo inquietante en aquella lluvia. No era intensa ni furiosa. Era persistente, metódica, como si tuviera todo el tiempo del mundo. En tardes así, mejor quedarse en casa. El silencio nunca es completo. Siempre hay un sonido que se confunde con el agua, un golpe que no encaja, un crujido que no debería estar ahí. Sara llevaba días viviendo entre polvo, sacos de cemento y paredes abiertas. Su casa estaba en obras y el baño era literalmente un agujero lleno de tuberías al aire. Aquella tarde, cubierta de restos de yeso, tras intentar mover unos muebles, ella junto a su amiga Tamara decidieron ir a ducharse a casa de los abuelos de Sara, que estaban pasando el fin de semana fuera, concretamente en un pueblito de la provincia de Zamora. La casa de los abuelos era antigua, de esas que crujen incluso cuando nadie camina por ellas. Olía a madera vieja, a colonia clásica y algo más difícil de identificar, una mezcla de tela guardada y tiempo detenido. Dejaron las mochilas en la entrada y atravesaron el pasillo. Para ser exactos, desde la entrada se podía observar un salón comedor, con una puerta de madera que siempre permanecía abierta. Aquel salón solía albergar cenas navideñas, reuniones familiares, pero ese día estaba vacío, y justo en la entrada de este espacio, si te detenías y alzabas la mirada a mano izquierda, se extendía el pasillo.
Era un pasillo largo, oscuro, con un baño al fondo, donde descansaba en la parte superior de la puerta una figura del rostro de Jesucristo. Con las luces apagadas aterraba. Se adentraron hacia el fondo y a mano derecha pasaron por una pequeña sala donde la abuela de Sara cosía cada tarde. Era una habitación recogida con un sofá junto a la ventana que daba a un pequeño patio exterior, 2 sillones independientes a mano izquierda y una mesa de centro. Una mesa de centro rectangular que apuntaba a una televisión antigua, sobre un mueble al fondo de esa pequeña sala. Bajo ese televisor antiguo, el cual había que levantarse para cambiar de canal, apretando esos pequeños botones rígidos que daban paso a un clac como sonido, descansaba una pequeña balda en la parte inferior llena de hilos de colores, agujas clavadas en un alfiletero y varios ovillos colocados con cuidado en el centro de una cestita de mimbre. Excepto uno. Sara, que en ese momento deambulaba sola, mientras Tamara se encontraba en el baño, se acercó lentamente a la salita y observó que uno de sus ovillos descansaba en el suelo. Justo debajo del mueble del televisor era un ovillo rojo. Lo miró apenas un segundo y con sumo cuidado lo colocó en su lugar. Todo ello parecía extraño. Ella siguió con lo suyo, no le quiso dar importancia, fue al baño, abrió el agua caliente, deseando darse esa ducha. El vapor llenó el espejo y por un momento ese incidente pareció una tontería, fruto del cansancio, del estrés. Sara ansiaba darse esa ducha, resguardarse de la fría lluvia del norte, bajo el agua caliente, y al finalizar, mientras recogía la ropa y se iban, ¿cuál fue la sorpresa? Que interrumpiendo la conversación de estas dos amigas, de repente algo sonó en aquella salita. Las dos se quedaron perplejas, mirándose la una a la otra, hasta que Sara decidió aproximarse. Cada paso que daba, la casa crujía cada vez más, con incomodidad. Al llegar a la sala de la costura, el ovillo rojo volvió al lugar de inicio. De nuevo estaba en el suelo. Sara dio un paso atrás y gritó a Tamara explicándole aquel suceso con el ovillo de hilo. Tía, es la segunda vez que lo coloco. Su amiga restó importancia, al menos de cara al exterior, ya que por dentro estaba igual de asustada que Sara. En ese momento, intentando convencerse de que todo tenía una explicación, se acercó y recogió el ovillo. Lo colocó bien centrado en la cesta, asegurándose de que no pudiera volver a caer. Lo presionó incluso hacia el fondo de la cestita de mimbre y desde la puerta se quedaron observándolo. Y fue ahí, en ese preciso momento, en ese mismo lugar, junto a la puerta de esa pequeña salita, cuando observaron cómo ese ovillo de hilo rojo salía del fondo de su cesta para caerse nuevamente frente a sus ojos. Pero ahora algo había cambiado. El ovillo de hilo rojo se caía y saltaba en el mismo lugar.
no al azar. Descansaba y como de la nada vibraba ligeramente para a continuación dar otro salto. Saltó así varias veces, de manera ininterrumpida. Paraba, vibraba y saltaba. Son de esas historias que suceden y no se sabe a ciencia cierta qué es lo que sucedió. Tanto la una como la otra se quedaron perplejas, o al menos eso creo. Y casi te diría que se fueron corriendo de la casa con lágrimas en los ojos. Cerraron la puerta y todo quedó atrás en el tiempo. Insisto, todo sin incertidumbre, ya que cuando he querido saber lo que sucedió y he preguntado a mi hermana Sara, le cuesta hablar de ello.